Y el tema en esta tarde se llama comprometidos a ser fieles. Y la palabra fiel, hermanos, buscando en el diccionario, dice que cumple sus compromisos. La palabra o la persona que es fiel siempre cumple sus compromisos. Eso dice el diccionario. Cumple sus compromisos. Y si hablamos de compromisos, hermanos, yo creo, hermanos, que con quien más nosotros estamos, hermanos, comprometidos es con Dios. Amén. Con quien más usted, hermanos, debe de estar comprometido es con Dios. Escuchaba un predicador que decía: hay cristianos que están más comprometidos con el mundo que con Dios. Hay cristianos que están más comprometidos, hermanos, con las cosas de allá afuera que con Dios. Entonces, recuerde bien, la palabra fiel es que cumple sus compromisos. Y yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros debemos, hermanos, pensar bien estas palabras. ¿Por qué? ¿Sabe usted, hermanos, que Dios ha probado, hermanos, ser fiel en todos los sentidos? Dios, hermanos, lo que ha dicho, lo que ha prometido, siempre lo ha cumplido, ¿verdad? Dios siempre cumple. Por eso digo, Dios ha probado en todos los sentidos, por donde tú lo veas. Él ha probado ser fiel. Amén. Amén. Pero es importante que nosotros nos animemos, hermanos, y nos comprometamos cada uno de nosotros también con Él. Porque Él, hermanos, empeñó su palabra, y la palabra que empeñó, hermanos, que esa palabra que está escrita, Él la ha cumplido siempre. Cuando la palabra de Dios habla, hermanos, de los pactos, no sé si usted, hermanos, ha escuchado de los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, Dios siempre cumplió su parte del pacto. Siempre, hermanos, el que rompía el pacto o los pactos, hermanos, era el pueblo. ¿Amén? Entonces es importante que usted, hermanos, y yo también. Alguien decía por ahí, bueno, haz un pacto con Dios. Pero yo diría, hermanos, cuidado con lo que tú hagas con Dios. Cuando tú haces una promesa con Dios, y eso dice la palabra, si tú prometes algo a Dios, bueno, debes tener cuidado de cumplir lo que tú le prometes. Porque si tú no cumples con la promesa que tú le haces a Dios, dice que Dios no se complace con aquellos que prometen y no cumplen. ¿Me escuchan? Amén. Dice la palabra también, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Y mayormente con Dios, hermanos. Dios, hermanos, es fiel. Y todo, hermanos, cuando tú lo veas, hermanos, en su palabra, Él siempre ha cumplido sus promesas. Y cualquier persona que ha probado, hermanos, a Dios, hermanos, siendo fiel a Dios, hermanos, ha probado que Dios es fiel en todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces el problema a veces es el hombre, la persona, hermanos, que a veces promete y no cumple, ¿verdad? Bueno, ahora, es algo muy importante. Otra de las cosas, la palabra fidelidad. La palabra fidelidad, hermanos, también quiere decir lealtad. ¿Amén? Lealtad. Una persona, hermanos, fiel es una persona leal. Amén. Qué triste, hermanos, es cuando te traicionan, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué triste es cuando te vuelven la espalda.
que a veces esperas, hermanos, lealtad de alguna persona y te falla. No es leal. Amén. Pero también, hermanos, en este caso vemos que es para con Dios también. Dios nos llama, hermanos, a ser leales. Amén. Dios nos llama, hermanos, a ser hombres de palabra. Dios les llama a ustedes, hermanos, a ser mujeres de palabra. Amén. Tenemos que ser, hermanos, hombres de palabra, mujeres de palabra. Eso es, hermanos, lealtad a Dios. No traiciones a Dios. Vamos más adelante, el consejo de la palabra. Dice aquí el pasaje, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Eso es lo que Josué está diciendo al pueblo. Le está diciendo, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Amén. Amén. Y esa es la palabra para nosotros, ese es el consejo para nosotros también. Entrégate al Señor. Alfredo, Patti, Luis, como se llame, está diciendo, entrégate al Señor y sírvele fielmente. Eso es lo que Dios quiere. Eso le agrada. Eso lo hace sonreír. Amén. Eso le hace verte con buenos ojos. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? Amén. Eso es lo que hace que Dios, hermanos, vuelva a su favor, te dé de su favor, que tú, hermanos, te entregues a Él, hermanos, sin reservas, pero que también le sirvas a Él. Amén. 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 Vamos más adelante. Otro de los consejos, desháganse, escuche bien, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron. Vean lo que le está diciendo Josué, hermanos, a todo el pueblo. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron. ¿Ven? Amén. Estaba hablando, hermanos, de que el pueblo de Israel en Egipto, hermanos, tenían cientos de dioses. ¿Sabía que adoraban a las moscas? ¿No sabía eso? Adoraban, hermanos, al pescado. Hay animales, se dice, hermanos, que cada una de las plagas que Dios envió a Egipto eran, hermanos, cada uno de ellos era un dios. Porque Dios peleó en contra, hermanos, de los dioses de Egipto. Y aquí encontramos, hermanos, que en la antigüedad había dioses, hermanos, que tenían cara de pescado y cuerpo de hombre. Y así había combinaciones, hermanos, de dioses, y los tenían, hermanos, ahí como hoy en día vemos a mucha gente, ¿verdad? Y adoraban, hermanos, y se postraban. Pero escuche bien, ¿quién está, hermanos, detrás de todo eso? Pues el enemigo, ¿no? Y aquí Josué le está diciendo, desháganse de esos dioses, de sus antepasados. ¿Amén? Amén. Escúcheme bien. A veces nosotros predicamos la palabra con la gente allá afuera y dicen, no, es que esta es la religión que nos enseñaron nuestros padres. Y es comprensivo, ¿no? Pero también, hermanos, encontramos que ellos no conocían de la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan? Amén. Hay mucha gente, hermanos, que en su creencia creen, hermanos, fielmente en lo que creen. Pero el problema, hermanos, es que a veces creen desconociendo la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Y no podemos juzgar a esas personas, ni podemos condenarlas. Pero a veces, hermanos, encontramos que mucha gente está, hermanos, así. A veces se le hinca, hermanos, a lo que sea. Se le arrodilla a lo que sea.
por la ignorancia que hay en ellos, porque no conocen de la palabra, no conocen, hermanos, lo que nosotros ahora conocemos. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que pasaba, pero ahora encontramos nosotros que tenemos nosotros la palabra. Josué le está diciendo, escúcheme bien, Josué era muy celoso y era muy fiel a Dios. Estamos hablando, hermanos, de un líder, el sucesor de Moisés, que el mismo Dios, hermanos, le dijo a Moisés, dice, unge a Josué, porque él va a ocupar tu lugar. Él va a llevar al pueblo de la tierra prometida, él los va a introducir a la tierra prometida. Josué, hermanos, había caminado muy cerca, al lado, hermanos, día y noche durante 40 años, hermanos, con Moisés. Y había, hermanos, sido testigo de lo que Moisés había hecho, hermanos, todo, hermanos, lo que él había hecho como pastor de más de 1 millón de personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y vemos nosotros, hermanos, que Josué aprendió bien de Moisés. Y entonces aquí lo vemos. Vea usted bien. Aquí en este pasaje lo vemos, hermanos, diciéndole al pueblo. A ver. Le está dando consejos. Y el primer consejo que le da es que dice ahí la palabra, respeten a Dios. Es lo que le decía Josué al pueblo, respeten a Dios. Y ese es el consejo para nosotros. Enséñate a respetar a Dios. Enséñale a los niños, hermanos, a respetar a Dios. A no tomar en poco el nombre de Dios. Que conozcan a Dios. Amén. 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 Le decía la vez pasada, hermano, no sé si estuvo, que los niños o los jóvenes, hermanos, de hoy, no es suficiente lo que aprenden, hermanos, en la iglesia. El primer maestro de los niños es el papá o es la mamá. Tiene que enseñarles acerca de Dios. Tiene que enseñarles a agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Son los primeros. Porque no podemos culpar, hermanos, a nadie más y decir, bueno, pero ¿por qué razón? No conocen de la palabra, porque no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque a veces los padres están fallando y no, hermanos, están enseñando, no están compartiendo primeramente, hermanos, con su familia. Amén. ¿Nos alabamos al Señor? Amén. Así es que tenemos, hermanos, que enseñarles. Más adelante dice, respeten a Dios, dice, obedézcanlo. ¿Amén? Amén. Habla de qué? De obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Se obedezca. Amén. Amén. ¿Qué más? Dice, sean fieles, sean sinceros con Él. Desháganse de los dioses de sus antepasados. ¿Qué más? Dice, obedezcan solo a Dios. Amén. Amén. Dice, obedézcanlo solo a Él. Y bueno, seguimos adelante. Dice aquí la palabra también, pero si a ustedes les parece mal servir a Dios, quiere decir que había algunos rebeldes por ahí. Y por eso Josué le estaba diciendo, si a ustedes les parece mal servir a Dios, le está diciendo, escojan ustedes a quién van a servir. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque es voluntario, ¿verdad? Es voluntario. Y le está diciendo, ustedes escojan. Si ustedes creen que no quieren servir a Dios, no les parece, entonces escojan a quién van a servir. Amén. Amén. ¿Cuántos ya escogieron? Amén. A ver, convénzame, ¿cuántos ya escogieron? Amén.